¿cómo están mis hermanos? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente a través de este medio, compartiendo pues la enseñanza de esta semana. Para mí es un grato honor poder servirles y pues bien, vamos a ver esta semana pues el paso 5 del discipulado que estamos haciendo, Mi Nueva Vida en Cristo. Como ustedes pueden ver, el título dice Viviendo en el Espíritu, ¿sí? Entonces, antes de empezar, pues vamos a dar gracias a Dios por todo lo que nos va a hablar en esta sesión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, tu bondad, tu amor, tu infinita gracia, Señor, que tú cada día derramas sobre nuestras vidas, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos en tus manos, en tu presencia, Señor, esta sesión, esta enseñanza, para que usted mismo nos hable a nuestro espíritu, Señor. Somos seres finitos, Señor, seres limitados, pero usted es un Dios soberano, Señor. Usted es el creador de todo lo que vemos y no vemos, Señor. Por eso acudimos a usted, Padre eterno, para que usted hable de su espíritu a nuestro espíritu. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos. El título, pues, como les dije, es Viviendo en el Espíritu, ¿verdad? El subtítulo dice La obra inicial del Espíritu Santo. Recordemos, mis hermanos, que venimos viendo en la clase anterior, ¿sí?, que Jesús es el Señor de todo. Entonces, eso nos daba la confianza, la certeza, la convicción de que Él es el que gobierna nuestras vidas, ¿verdad? Pero ¿cómo lo hace Él? Pues, como dice el título del paso 5, es Viviendo en el Espíritu. Vamos a leer nuestras Biblias, ¿sí?, en el pasaje de Juan 15:26, para ver qué nos dice la palabra de Dios con respecto a lo que dejó diciendo Jesús, ¿verdad? Juan 15:26. Jesús dijo: pero cuando venga el ayudador, que os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él testificará de mí. Esa es en la Nueva Reina Valera, año 90. Vamos a leer la versión lenguaje sencillo. ¿Sí? Jesús dice: yo les enviaré al Espíritu que viene del Padre y que les enseñará lo que es la verdad. El Espíritu los ayudará y les hablará de mí. Recordemos, mis hermanos, que antes de ascender Jesús al cielo, ¿verdad?, después de haber resucitado, estuvo como 40 días más aquí en la tierra, y Él les dijo a los discípulos, ¿no?, que tiene que irse, pero no nos va a dejar solos. Entonces, Él hizo una promesa que enviará al Espíritu Santo de Dios. El objetivo del Espíritu Santo aquí en la tierra es dar testimonio acerca de Jesús. El Espíritu Santo, también conocido como el Consolador, ¿verdad?, también conocido como el Espíritu de verdad de parte de Dios, porque Él es el que nos guiará a toda verdad. Él es el que nos guía a toda verdad. Vamos a abrir nuestras Biblias, ¿sí?, para ver unos pasajes en el cual habla del Consolador. Recordemos que el Consolador es el ayudador, es el que nos da aliento, el que nos da fortaleza, el que nos da alivio, el que nos levanta, ¿sí?, el que nos recuerda la palabra de Dios. Cuando lo llama Espíritu de verdad, es para eso, porque Él nos enseña, Él nos ilumina, Él nos recuerda que no estamos solos aquí en la tierra, sino que estamos con la presencia de Él y su dirección. Entonces, abramos nuestras Biblias, ¿sí?, en 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Entonces, como podemos observar, tenemos el título o prefacio, ¿no?, del pasaje. Dice: Dios nos ayuda en las dificultades y sufrimiento, ¿verdad? Versículo 3 dice: demos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Versículo 4 dice, cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. ¿Sí? En medio de la tribulación que estemos viviendo, en medio de la preocupación, en medio de esta pandemia, ¿sí? Nosotros no estamos solos. ¿Sí? Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, nuestras aflicciones desaparecen. No. ¿Sí? Él nos consuela para que aprendamos a consolar a otras personas. ¿Sí? Debemos entender que consolar puede también significar recibir fortaleza, ánimo, ¿verdad? Entonces, y esperanza. Y para hacer frente a las aflicciones, necesitamos tener un ánimo levantado, ¿verdad? Filipenses dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Recordemos la historia del apóstol Pablo, todo lo que él sufrió, todo lo que él vivió, mas sin embargo, desde la cárcel, desde el sufrimiento que él estaba, ¿verdad? Él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él aconsejaba, regocíjense, alégrense cuando tienen diversas pruebas, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la consolación que nos da el Señor a través de, perdón, a través de su Espíritu Santo. Vamos a ver Salmos 94. Salmos 94, el versículo 19, ¿verdad? Vamos a ver la Reina Valera, a ver qué nos enseña. Y dice, vamos a ampliarle un poquito para que se vea mejor. Dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Sí? En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Recordemos que el salmista también pasaba tribulaciones, angustias, persecuciones, desmanes, vituperios, lo trataban mal. ¿Qué no hablaban? Pero más, sin embargo, dice, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí. La palabra del Señor dice que Jehová nos da paz, ¿verdad? A aquel cuyos pensamientos en él perseveran. Y el salmista lo sabía, por eso él podía decir confiadamente, tus consolaciones alegraban mi alma, ¿verdad? Veamos lo que dice Mateo 5. Mateo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una vez más el Señor nos promete que a pesar de las circunstancias, ¿sí? A pesar de los problemas, tal vez a pesar de la escasez, de la enfermedad, dice, bienaventurados son los que lloran, los que sufren, ¿verdad? Porque ellos recibirán consolación. Sí, mis hermanos, Jesús empezó este sermón con palabras que aparentemente se contradecían, ¿verdad? Si leemos el pasaje 1, el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí estaba hablando de las bienaventuranzas, ¿sí? Pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice al mundo, ¿sí? Dios siempre nos va a mandar a hacer cosas que menos nos gustan, ¿sí? Dios siempre nos va a sorprender con cosas que todo el mundo se va a sorprender, nos va a coger, como se dice, de bajada, ¿verdad? Y sin frenos. Estamos caminando aparentemente tranquilos, ¿sí? Y el Señor te dice, hey, anda a orar debajo de ese puente. Pero Señor, allá no hay nadie, aquí voy a orar, ¿a quién le voy a hablar de tu palabra? Solamente obedece, ¿verdad? Si se quiere vivir para Dios, debemos estar dispuestos a decir y a hacer lo que para el mundo parecerá raro. ¿Sí? Dios siempre va a ir contra la corriente de este mundo. El mundo dice por aquí, no, Dios te dice por acá, es mejor. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son los tuyos, ¿verdad? Entonces, debemos estar dispuestos a dar cuando otros desean quitar, ¿sí? Amar cuando otros odian. Debemos estar dispuestos a ayudar cuando otros abusan. Y al hacer esto, un día recibiremos todo, mientras otros terminarán sin nada. Entonces,
parte de la consolación que el Señor nos da. Recordemos cómo Jesús lo insultaban, cómo lo trataron, lo maltrataron, lo escupieron, lo golpearon, ¿verdad? Mas sin embargo, él recibía la consolación del Padre. Conocemos la historia del jardín de Getsemaní. Dice la palabra de Dios que hasta sudó sangre, pero al final dijo: Padre, hágase tu voluntad y no la mía, ¿verdad? Entonces debemos aprender que el Espíritu Santo de Dios es nuestro consolador. También el Espíritu Santo de Dios es el Espíritu de verdad de parte de Dios. Veamos Salmo 118:5. Salmo 118. Estamos por aquí. Salmo 18, versículo 5. Aquí una vez más el salmista nos enseña que debemos aprender a confiar ciegamente en el Padre, ¿sí? Y tenemos que aprender a entender que Él nunca nos ha dejado solos. Mucho más antes de que Jesús haga la promesa, ¿sí? En el Antiguo Testamento el Padre dijo: porque no te dejaré ni te abandonaré. Entonces Salmo 118 dice: desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso, ¿verdad? En medio de la angustia, en medio de la preocupación, Dios siempre va a responder. ¿De qué manera lo va a hacer? No lo sabemos, pero Él siempre va a responder. Entonces, y el Espíritu Santo nos va a recordar eso siempre. Hey, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo todos los días de tu vida. ¿Sí? Y en la casa de Jehová morarás por largos días, ¿verdad? Jesús dijo: en este mundo tendré aflicciones, pero tranquilos, yo ya vencí. ¿Sí? Todo eso nos recuerda el Espíritu de verdad, para estar fortalecidos, estar firmes, estar en medio de la tormenta, saber que esto pasará. Incluso lo que estamos viviendo hoy en día pasará, ¿verdad? Juan 14:16 dice, vamos a Juan 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Nosotros, una vez más les recuerdo a mis hermanos, mis amigos que me están escuchando a través de este medio, que no estamos solos, ¿sí? No estamos solos, está el Consolador, el que nos va a guiar a toda verdad, a recordarnos, ¿verdad? Porque Él es el poder regenerador, en el poder regenerador del Espíritu, ¿sí?, que vino sobre los discípulos. También ha venido sobre nosotros el día que aceptamos a Cristo. Y este Espíritu se derramó sobre nosotros los creyentes. Entonces, mis hermanos, mis amigos, veamos lo que dice Juan 16:8. Una vez más, Jesús nos recuerda, ¿sí?, que no estamos solos. Y dice: y cuando Él venga, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres tareas importantes del Espíritu Santo: convencer al mundo de pecado. Recordemos, mis amigos, mis hermanos, que nosotros no tenemos el poder para convencer a nadie. Nuestro llamado, nuestro deber y nuestra obligación es compartir esta palabra, este evangelio, ¿sí? El que convence de pecado es el Espíritu Santo, y Él es el que se encarga de llamar al arrepentimiento. El Espíritu Santo es el que se encarga de revelar la norma de justicia de Dios, ¿sí?, a todo aquel que cree. Porque Cristo ya no está físicamente aquí en la tierra, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene esa tarea importante, ¿verdad? Y también de demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Todo eso lo podemos ver en la palabra de Dios, pero sobre todo, mis hermanos, Él es el encargado de convencer al mundo de pecado. Por eso dice que la obra inicial del Espíritu Santo es esa, ¿verdad? Viene a revelar
viene a convencer, ¿sí? Y viene a demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás. Él nos guiará a toda verdad. Veamos lo que dice Juan 14, versículo 26. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí lo está aclarando bien, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Así que, mis hermanos, no podemos decir que no sabíamos, que no nos acordábamos, ¿sí? Que cometimos tal cosa porque no lo sabía realmente. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu Santo los ayudaría a recordar lo que Él les enseñó. Entonces, mientras nosotros estudiamos la palabra de Dios, mientras la leemos, la escudriñamos, en algún momento de angustia, en algún momento de preocupación, ahí está el Espíritu Santo para recordarnos. ¿Sí? Hey, tranquilo, yo estoy contigo, Jehová pelea las batallas por ti, estad quietos, yo soy Jehová tu sanador, nos va a recordar el Espíritu Santo en medio de un problema de salud, ¿verdad? Y los discípulos fueron testigos de la vida y la enseñanza de Jesús, y el Espíritu Santo los ayudó a recordar sin omitir sus perspectivas individuales, ¿sí? Ya no vamos a hacer las cosas a nuestra manera, vamos a hacerlas conforme a la guía del Espíritu Santo, porque podemos confiar en que los evangelios narran muy bien lo que Jesús enseñó a ellos en su tiempo, ahora nos enseña a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo puede ayudarnos de la misma manera, como ayudó a los discípulos, ¿sí? Les dio fortaleza, les dio alivio, ¿verdad? Les dio aliento para seguir adelante predicando. Así mismo hoy en día el Espíritu Santo puede ayudarnos. Al estudiar la Biblia podemos confiar que Él plantará la verdad en nuestra mente. Bien, entonces le hicimos una pequeña introducción, ¿verdad? Lo que es el Consolador, el Espíritu de verdad, ¿sí? Entonces, la obra inicial del Espíritu Santo, según la pregunta número 1, ¿verdad? Según Juan 16, 8 y 9, vamos a leerlo nuevamente. Juan 16, versículos 8 y 9, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ¿verdad? Si leemos la versión lenguaje sencillo, está un poquito más clara, dice, del 8 al 9, ¿no? Cuando el Espíritu venga, les hará ver a los de este mundo que no creer en mí es pecado. Cuando el Espíritu venga, les hará ver a los de este mundo que no creer en mí es pecado. Aquí está hablando Jesús, ¿verdad? Que el Espíritu Santo es el que nos va a convencer de pecado. Dice, también les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Finalmente, el Espíritu mostrará que Dios ya ha juzgado al que gobierna este mundo y lo castigará. Yo, por mi parte, regreso a mi Padre y ustedes ya no me verán. Mira esa promesa que Jesús nos deja, ¿sí? Entonces la pregunta 1 dice, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes? ¿Sí? En los no creyentes, ¿verdad? Repetimos de nuevo, son 3 tareas importantes que el Espíritu Santo hace aquí en la tierra. Primero, convencer al que no cree en Jesús. Una vez más les repito, nosotros como cristianos, como seres humanos, no tenemos ese poder. Nosotros somos llamados, nuestro deber, nuestra obligación, una vez más lo repito, es compartir esta palabra, compartir el Evangelio, ¿sí? Decirle al mundo, mira, tengo una buena noticia para ti, se llama Cristo, ¿sí? Y Cristo te ofrece la vida eterna. Pero quien va a llegar a convencer de pecado es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él es el que va a llamar al arrepentimiento. Hoy les decía en una enseñanza que
que tienen que permitir que el Espíritu Santo les hable a sus vidas, ¿verdad? Y permitirle que les haga sentir ese deseo, ese anhelo, esa como desesperación de arrepentimiento en los corazones, ¿verdad? El Espíritu Santo también revela la norma de justicia de Dios a todo el mundo y viene a demostrar el juicio de Cristo sobre Satanás, lo que leímos ahora, ¿verdad? Entonces esta es la obra, este es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes. Nosotros fuimos parte de ese grupo, no creíamos, no queríamos saber nada, nos torcíamos cuando nos hablaban de la Biblia. ¿Yo qué voy a hacer, hermanito? Nunca. Mas, sin embargo, en el transcurso de nuestras vidas, el Espíritu Santo siempre estuvo ahí, ¿sí? Motivándonos, apoyándonos, dándonos aliento, ¿sí? ¿Para qué? Para que podamos comprender que sin Cristo nada somos. La pregunta 2 dice, vamos a la pregunta 2. El Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo, según Juan 3, versículo 3 al 8. Vamos a ver qué significa nacer de nuevo, porque esa es la obra del Espíritu Santo, darnos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Juan capítulo 3, versículo 3. Versículo 3. Aquí tenemos al Hijo de Dios dándonos enseñanza y haciéndonos entender, comprender, ¿sí? Asimilar que es necesario nacer de nuevo. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 3 dice, Jesús le dijo, recordemos que esta es la historia de Nicodemo, ¿sí? Sabemos que Nicodemo era un PhD de sus tiempos en teología, él sabía todo el Antiguo Testamento, se lo sabía al pie de la letra, pero nunca había experimentado el nuevo nacimiento. Y así hay muchos hoy en día. Sí, yo creo en Dios. Sí, yo sé que Dios existe. Sí, yo sé que Dios puede sanarte, eres mi pana, mi amigo, todo lo que le quieran decir. Pero no han experimentado el nuevo nacimiento. Por eso Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. ¿Sí? Te aseguro. Si vamos a la versión Reina Valera, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, es necesario, hay que pedirle a Dios que ponga en nuestro corazón la necesidad imperiosa, la necesidad urgente de sentir ese arrepentimiento en nuestros corazones. Ir al Padre, Señor, no entiendo nada de lo que me están hablando. Por rato no me interesa lo que me están hablando. Pero yo quiero aprender a creer en ti. Ayúdame, Dios. ¿Verdad? Por eso Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Versículo 4 le contesta a Nicodemo, ¿no? Le pregunta, perdón. ¿Y cómo puede alguien ya viejo volver a nacer? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Mire, gente estudiada, preparada, ¿sí? Gente arrogante, soberbia a veces, que porque cree que tiene un título, se saben todo, pero no. Nicodemo era uno de estos. Y pregunta, ¿acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? ¿Sí? Jesús le responde y dice, te aseguro una vez más, le dice, palabra de Dios, ¿sí? Dios no miente, lo que Él promete lo cumple, ¿sí? Te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y le explica, ¿no? Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. Entonces, mis amigos, la obra inicial del Espíritu Santo es esa, convencernos del pecado y llevarnos al arrepentimiento. Esto va a hacer que nos lleve a un nuevo nacimiento, a una nueva forma de pensar, a una nueva forma de ver las cosas,
a una nueva forma de caminar aquí en la tierra, a una nueva forma de enfrentar los problemas, porque en nuestra humanidad carnal, ¿sí? Todos somos Sansón, pero delante de la presencia de Dios uno aprende a escuchar, a obedecer, cuando el Señor dice, hey, yo peleo tus batallas, tú tranquilo, solamente sígueme sirviendo, ¿verdad? Versículo 7 dice, no te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así también sucede con todos los que nacen del Espíritu. El viento sopla por donde quiere y aunque oyes su sonido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Es tan lindo el proceso que nos hace el Espíritu Santo. No nos obliga, no nos anda empujando, ¿sí? A medida que nosotros disponemos nuestra voluntad, ¿verdad? A medida que nosotros nos humillamos delante de Dios, a medida que nosotros leemos su palabra, estudiamos su palabra, el Espíritu Santo va obrando en nuestras vidas, va cambiando nuestro ser, nos va enseñando, nos guía a la verdad que es Cristo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo. Entonces, ahí está la pregunta, ¿qué significa nacer de nuevo? Una nueva forma de vida, ¿sí? Recordemos lo que decíamos de Nicodemo. Él era un erudito de la palabra del Antiguo Testamento, muy religioso, muy tajante, muy al pie de la letra, mas sin embargo no había nacido de nuevo. Entonces por eso en el versículo 9 dice, Nicodemo volvió a preguntarle, ¿y cómo puede suceder esto? Jesús le contestó, ahí está, ¿no? Tú eres maestro famoso en Israel y no sabes esto. Te aseguro que nosotros sabemos lo que decimos, porque lo hemos visto, pero ustedes no creen lo que les decimos. Si no me creen cuando les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me creerán si les hablo de las cosas del cielo? ¿Verdad? Entonces, mis amigos que me escuchan, permitamos que el Espíritu Santo inicie la obra en nuestras vidas. Si nos podemos analizar, si nos paramos delante de un espejo, ¿sí? y hacemos un recorrido de toda nuestra vida hasta ese momento, todo lo hemos hecho mal. Por eso es que nos invita Jesús, ¿sí? Y dice, es necesario que nazcan de nuevo, ¿verdad? Entonces, además, el Espíritu Santo hace otra cosa en la persona que acepta a Cristo. Tenemos en el estudio del libro. Y vamos a la pregunta 3. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en la persona que acepta a Cristo? En la persona que baja la guardia, por decirlo así, y permite que el Espíritu Santo comience a trabajar. Veamos lo que dice 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. ¿Sí? Una vez más vemos el título del pasaje que dice, todos son necesarios e importantes en la iglesia. 1 Corintios 12, versículos 12 y 13. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Entre nosotros, unos son judíos y otros no lo son. Algunos son esclavos y otros son personas libres. Pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu. ¿Verdad? Entonces, según 1 Corintios 12, del 12 al 13, todos fuimos bautizados en el mismo Espíritu. Aquí está, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu, ¿sí? Y hay un propósito para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. Y a cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu.
Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en los no creyentes? ¿Verdad? Es hacernos parte de un mismo cuerpo, ¿sí? Hacernos parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es lo que hace cuando aceptamos a Cristo en el corazón, hacernos parte de Él, porque todos somos bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo, ¿sí? Mire cómo empieza la obra del Espíritu Santo, ¿no? Poquito a poquito, como decía el capítulo 3, como el viento sopla, ¿sí? Pero hay que disponer nuestros corazones también. El bautismo con el Espíritu, ¿verdad? No se refiere simplemente al bautismo de agua, sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Esto es ser parte de la iglesia, o sea, el conjunto de creyentes verdaderos en todo el mundo, ¿sí? Entonces, así empieza el Espíritu Santo a obrar en nosotros. Nos convence, nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Nos permite nacer de nuevo, nos pone su sello, que es la garantía que somos salvos, que somos hijos de Dios. Eso, cuando le permitimos trabajar al Espíritu Santo, nos da de su gracia y nos permite podernos acercar al Padre y decirle: Abba, Padre, partito lindo, ahora sí te puedo llamar Padre, ¿verdad? Nos hace miembros del mismo cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, y vamos a ver la pregunta 4, ¿no? Según Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿qué más hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Verdad? Cuando recibimos a Cristo en el corazón. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice la palabra de Dios: ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es el mensaje verdadero. El Evangelio, mis amigos, es el mensaje verdadero de parte de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Es el que nos lleva a la salvación, a la vida eterna. Y gracias a Cristo pasamos a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. La única manera de recibir al Espíritu Santo de Dios es decirle: Padre, me arrepiento de mis pecados, recibo a tu Hijo en mi corazón y te ruego que pongas mi nombre en el libro de la vida para que tu Espíritu Santo comience esa transformación poderosa en mí, ¿verdad? Entonces, ustedes oyeron y creyeron. Es necesario oír la palabra de Dios, ¿sí? Es más necesario que el aire que respiramos. El creer en Jesús es la única vía de llegar al Padre. Creer en Jesús, él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Es necesario nacer de nuevo, mis amigos, mis hermanos que me escuchan, ¿sí? Y creer en la buena noticia de salvación. Entonces, según Efesios capítulo 1, versículo 13, dice que fuimos parte, ¿sí? Si escuchamos, si creemos en el mensaje verdadero, ¿sí? Llegamos a ser parte del pueblo de Dios, y al ser parte del cuerpo de Dios, del pueblo de Dios, vamos a recibir el Espíritu Santo que Jesús prometió. Leamos en Efesios 1:13, ¿no? En la versión Reina Valera 60. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, en Cristo, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y una vez más el Señor nos garantiza, ¿verdad?, su sello. Nosotros somos propiedad de Él. ¿Sí? Con el simple hecho de haber escuchado esta palabra preciosa, esta palabra de verdad, pero sobre todo habiendo creído en ella. Esa es una muestra de que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Entonces Dios dice: wow, bienvenido hijo mío, ven, como decir la partida de nacimiento, ¿no?
este es hijo de Dios ahora, a través del sello del Espíritu Santo de Dios que Él prometió desde muchos siglos atrás, ¿verdad? Y versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, esa es la garantía que tenemos nosotros. El día que venga Cristo, Él va a ver su sello, ¿sí? El sello del Espíritu Santo va a haber en nuestros corazones y puede decir el Señor, este es mío, este es mío. Lo triste es que el Señor venga y no vea el sello de su Espíritu en ti. Y eso es para perdición, por no haber creído en Él. Como les decía a mis amigos, ser sellado con el Espíritu quiere decir que el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento en que cree. ¡Wow! Tremenda garantía que el Señor nos da. ¿Qué más? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Verdad? ¿Qué más queremos? Como decimos en el mundo. ¿Sí? El Señor ha dado todo de sí. Dio a su Hijo en la cruz. Nos deja el Consolador. Nos lleva a toda verdad. Nos consuela. Nos dice, hey, tú eres mi Hijo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, es necesario oír y creer el Evangelio de salvación. Vamos a la pregunta 5. Según 1 Corintios 3:16, el cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en él. Vamos a leerlo primeramente. Según 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3:16. ¿Cómo sigue obrando el Espíritu Santo, verdad? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire ese privilegio, ¿sí? Que el mundo no lo tiene, la gente que no cree no lo tiene, ¿verdad? ¿Acaso no saben que ustedes son un templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Una vez que hemos creído, hemos escuchado, hemos creído, hemos llegado al arrepentimiento, tenemos ese privilegio de ser morada de Dios aquí en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Entonces es un privilegio, mis amigos que me escuchan, que no todo el mundo lo tiene, solo aquellos que escuchan, que creen, que llegan al arrepentimiento, que permiten que el Espíritu Santo comience a obrar, ¿verdad? El que permite que el Espíritu Santo los convenza de pecado, de juicio, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos haga parte del cuerpo de Cristo. Tenemos tantos privilegios en Cristo, mis amigos que me escuchan. ¿Por qué despreciarlo? ¿Por qué desear las cosas del mundo que solamente nos llevan a la destrucción, a la muerte, al infierno? Entonces es necesario que permitamos que el Espíritu Santo inicie esa obra en nuestras vidas. Entonces la pregunta 5 decía, ¿no? Según 1 Corintios 3:16, el cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Esto significa que el Espíritu Santo vive, Él es real y permanece en el cristiano, en la persona que se ha arrepentido de su vida pasada, vive en la persona que ha entregado su vida a Cristo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver un resumen de esta primera parte, resumen de la obra inicial del Espíritu Santo. En la página 14 que hemos visto, primero, convence de pecado, ¿sí? Nos hace nacer de nuevo, nos hace nueva criatura en Cristo. Nos bautiza para ser parte del cuerpo de Cristo. Él pone su sello para siempre en nuestros seres, ¿verdad? Y Él mora en nuestro cuerpo. Entonces, mis amigos que me escuchan, mis hermanos, es necesario, repetiré esto siempre, ¿sí? La necesidad de poder ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y acá pues en la columna de la derecha vamos a descubrir más cosas todavía sobre el Espíritu Santo. Y veamos lo que dice 1 Corintios 6:11. ¿Quién es el Espíritu Santo?
Primera de Corintios 6:11. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya que habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el que nos lleva a toda verdad, ¿sí? Dice, es el que nos lava de nuestros pecados, es el que nos santifica, ¿verdad? Entonces, dice, y algunos de ustedes eran así. ¿Cómo éramos? Si leemos desde el versículo 1, ¿sí? Éramos terribles. Dice, cuando alguno de ustedes tenga un problema serio con otro miembro de la iglesia, no debe pedir a un juez de este mundo que lo solucione. Tenemos que acudir al Padre. Dejemos de ser peleones, dejemos de ser chinchosos a lo mejor, ¿verdad? Entonces, así éramos. Porque aquí dice el versículo 6, pero ustedes no solo pelean el uno contra el otro, sino que buscan jueces que no creen en Jesús para solucionar los pleitos. Éramos pleitistas, peleones, ¿verdad? Entonces dice, en sus peleas los únicos que salen perdiendo son ustedes mismos. Vale más ser maltratado y robado, vituperiado, ¿sí? Acordémonos de las bienaventuranzas, ¿sí? Que robar y maltratar, pero ustedes hacen lo contrario, se maltratan y se roban entre ustedes mismos. No se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. La palabra es clara, dice, mientras dependa de nosotros, vivamos en paz con todo. ¿Sí? Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los hombres que se comportan como mujeres, a los homosexuales, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los avaros, a los borrachos, a los que hablan más de los demás y los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. ¿Sí? Hay que arrepentirse de la vida pasada, dejar de ser y hacer estas cosas. Por eso el apóstol decía, y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es el que nos guía al arrepentimiento, es el que intercede por nosotros delante del Padre, ¿sí? Y le dice, Señor, mira, perdónalo porque ya se arrepintió, ¿sí? Él nos limpia a través de la sangre de Cristo, somos liberados, limpiados de todo pecado y nos hace parte del pueblo de Dios. Entonces, mis amigos, mis hermanos que han sido parte de esta enseñanza, vamos a terminar ahí por ahora. Vamos después a ver la segunda parte de la obra continua del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, una vez más, Señor, te agradecemos tu bondad, tu gracia, tu infinito amor, tu gran misericordia, Señor. Gracias porque tú nos amas de tal manera que uno de tus anhelos grandes es que nadie se pierda y que todos lleguemos al arrepentimiento, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos y hacernos comprender que tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque tu deseo es que nadie nos perdamos, Señor, nadie vaya al infierno, Señor. Te ruego, Señor, que esta enseñanza, Señor, sea extendida en lo más posible, Señor, en todas las redes sociales, Señor, que sea predicado este Evangelio, Señor, como está escrito, hasta los confines de la tierra, Dios. Gracias, Señor, por tu presencia, gracias por tu amor, gracias, Señor, por lo que seguirás hablando, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Amén.